Hebreos capítulo 12, versículo 13, tomándome de las palabras del pastor Guillermo, lo que yo le capté cuando recién él habló, dijo que a veces uno está como cojeando. Y eso habla de nuestras limitancias, A veces nosotros ideamos a las personas, ideamos iglesia, ideamos letrero, pero dentro de eso el ser humano está lleno de errores, de equivocaciones. Sí, amén. Y quiero leer lo que dice Hebreos 12:13, dice así el texto: y haced sendas derechas para vuestros pies. Aleluya. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y de ahí yo me tomé de las palabras de él, que dijo, uno de repente cojea, pero siempre ha estado firme, siempre ha estado en esa ruta trazada por el Señor. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces, hubo un hombre llamado Juan el Bautista que no tenía pastor, que no tenía Biblia, que no tenía letrero, pero sí tenía una visión y tenía el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, la visión, cuando hablamos de visión, no es lo que yo quiero para mí, sino que lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, a veces el hombre pierde la visión, se entontece, se enceguece. Hubo un hombre que reconoció que se equivocó y dijo, locamente he hecho o tontamente he hecho, porque muchas veces uno pierde Amén. la mirada Amén. en el blanco, Sí. en el objetivo, Sí. y amén, dígalo nuevamente, pierde la visión. Amén, pierde la visión. La visión, hablando en términos bíblicos, es lo que Dios quiere para nosotros. Y le voy a dar un ejemplo. Saulo de Tarso, nuevamente vamos a hablar de Saulo de Tarso. Sí. Este hombre era tremendo en cuanto al nivel de educación, gobernaba los idiomas de la época, era un hombre pero tremendo humanamente, pero cuando el Señor le salió al encuentro, después él relata, en el libro Los Hechos, él relata 3 veces cómo él se convirtió, siendo un judío, cómo él se convirtió al cristianismo. Y él dice, yo no fui rebelde a la visión. Aleluya. Y lamentablemente muchos han fracasado o muchos no han crecido por no seguir esa visión, Aleluya. por no seguir ese llamado. Amén. Y se han mantenido, digamos, en una senda torcida, equivocada, donde lamentablemente no ha estado Dios presente ahí. Sí, Señor. Entonces, yo leo nuevamente Hebreos 12:13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Sí. Es decir, enfocarme en el blanco que es Cristo el Señor. Aleluya. Y esta senda tiene que ser de acuerdo a lo que está trazado en la palabra del Señor, como dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como hombre aprobado, como predicador aprobado, que usa o que traza bien la palabra de verdad. Entonces, trazar la palabra de verdad es tal como Dios la muestra o como Dios la enseña, y dice que lo cojo no se salga del camino. Y aquí quiero enfatizar, lo cojo no se salga del camino, es decir, nosotros no tenemos perfección. Yo no puedo decir, ¿sabes? El pastor Cristian Sotelo nunca se va a equivocar, el hermano X o la hermana X nunca va a cometer errores, porque si nosotros empezamos a examinar la vida de cada hombre de la Biblia, todos hemos fallado, nos hemos equivocado, y en términos bien simples, todos hemos cojeado. Sí. Todos hemos cojeado. Aquí no se trata de buscar los errores de las personas, no se trata de escarbar en el pasado de las personas, pero pensemos en un caso de Moisés. Moisés, la verdad que él obedeció, desde el principio el Señor le salió al encuentro, él tuvo que trasladar a una cantidad de personas que cada persona
es libre, toma sus propias decisiones, pero él tenía que llevar un trabajo de esas aproximadamente 2 millones de personas, trasladarla. Se dice que eran 600, pero hay que sumarle los niños y las mujeres. En el Antiguo Testamento siempre se nombraban los varones nomás, pero aproximadamente 2 millones de personas, tratar con 2 millones de personas. Yo, por ejemplo, a un mueble lo dejo ahí, el mueble se queda ahí, pero a una persona no le puedo decir, piensa esto, haz esto. Entonces no era muy fácil. Y todo lo que él hizo puede ser muy aplaudido por nosotros. Pero llega un momento que el Señor le dice a él, tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar. Note todo lo que él hizo. Enfrentar a Faraón una vez, 2 veces, 3 veces, lidiar con el pueblo, subir al monte, recibir la ley, bajar del monte, encontrarse que el pueblo estaba adorando un becerro, rompe las tablas, y todo esto que él hace, para que cuando ya el pueblo está a punto de entrar, el Señor le dice, sabes que no va a entrar. Mira la tierra, mírala hasta donde tú ves, eso va a ser del pueblo, eso va a ser de Israel, pero le dice, tú no vas a entrar. Ahora, ¿por qué no va a entrar? Porque en un momento dado Moisés cogió. Fue cuando el Señor le dijo, háblale a la roca. Hay 2 eventos, y aquí no nos equivoquemos. Ellos cuando van a entrar al desierto, le dice, golpea la roca. Y Moisés, todo lo que él hacía, lo hacía con la vara. Y con la vara... Pero después cuando ya llegan a cierto lugar, ya es otra situación, ya es otro escenario, ya es otra realidad, el Señor le dice, háblale a la roca. Y lamentablemente Moisés cogió, porque no le habló a la roca, sino que hizo lo que hizo al principio, en otra situación, en otra realidad. Tenía que hablarle en esta segunda vez a la roca, pero él no le habló, sino que la golpeó. Y por eso cogió. Por ello que dice la Biblia, que lo cojo, no se salga del camino. Ahora, vivamos nuestra realidad ahora y pensemos desde el día lunes a esta fecha. Desde el día lunes no vamos a retroceder más porque la mente de nosotros se le olvidan las cosas. Pero desde el lunes a esta fecha, si empezamos ya día lunes, Cristian Sotelo, día martes, Claudio Romo, día miércoles, yo creo que cogíamos el lunes, cogíamos el martes, cogíamos el miércoles, cogíamos... Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos cristianos, nosotros hablamos con ellos, hermano, ¿y por qué no fue más a la iglesia? No, es que yo hice esto, no, es que yo esto, y el que retrocede no agrada al Señor. No se trata aquí de ser permisivos con las cosas malas, pero sí se trata de reconocer nuestra insuficiencia y que tenemos que tener nuestra dependencia hacia Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros nos apartamos, lo único que perdemos somos nosotros. Así es. Porque si yo me aparto, Él va a seguir siendo Dios, va a seguir siendo el Todopoderoso, va a seguir siendo el dueño de todas las cosas. Aleluya. Y Dios no va a tener ninguna variación en cuanto a su esencia, en cuanto a su calidad. Él va a seguir siendo el mismo, no va a tener ningún tipo de variación. Los que cogiamos y nos apartamos somos nosotros y los que perdemos somos nosotros. Dios no va a ganar ni perder porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Pero repito el texto, y haced senda derecha para vuestros pies. Yo, ¿sabe cómo yo me formé dentro de la iglesia? Nosotros los días domingos teníamos unas reuniones tremendas,
unas reuniones tremendas y veía que todos cantaban, todos glorificaban a Dios, pero para muchos eso era el puro día domingo nomás. Entonces yo entendí que eso tenía que durarme el día lunes, que tenía que durarme el día martes. ¿Y qué hacía? Yo del colegio me pasaba a la iglesia y iba a orar. Terminaba las clases, en vez de irme para la casa, me iba a orar a la iglesia para reforzar todo eso que había recibido el día domingo. Amén. Porque Dios no es solamente el Dios del día domingo, sino que eso que yo recibía el día domingo lo tenía que reforzar para el día lunes, el día martes, y así me fui sosteniendo. Amén. Y así me fui manteniendo. Me equivocaba, cometía errores, qué sé yo, tantas cosas que el joven hace, que la persona hace, pero le repito, hay personas que fracasan en esto, en intentarlo, y se apartan y se alejan. Y aquí el texto dice que lo cojo no se salga del camino. Amén. Moisés se equivocó, sí, se equivocó. Yo hablé de Saúl, que el Señor le dio varias ordenanzas y al final él la hizo, pero a la pinta de él, a la forma de él, y Dios lo desechó. Porque Saúl, si nosotros estudiamos la vida del primer rey de Israel, que gobernó 40 años, él nunca reconoció sus errores, él nunca cayó a tierra. Si hacemos un paralelo con David, David a lo mejor se equivocaba más que Saúl, pero el rey David reconocía sus errores y él caía a tierra. Amén. Y pedía perdón. Aleluya. Y Dios lo perdonaba. Sí. Y Dios lo restauraba. Sí, Señor. No quiere decir que David no se equivocaba, a lo mejor se equivocaba más que Saúl, pero la diferencia era que Saúl no reconocía sus errores. Le voy a dar un ejemplo. El sacerdote de aquella época, que se llamaba Samuel, le dijo: mira, al cabo de tantos días nos vamos a juntar aquí en este monte y vamos a ofrecer un sacrificio al Señor. Y llegaron los días y el profeta no llegaba, porque él cumplía un circuito de ciudades, estaba en una parte, en otra, en Nipta, se movía. Entonces, como no llegaba y la gente se empezó a ir, Saúl dijo: no se vayan, vamos a hacer el sacrificio. Y él hace el sacrificio, y él no era sacerdote, él era un rey. A él no le correspondía hacer el sacrificio. Amén. La idea era buena, pero no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces cuando llega Samuel y le dice: locamente has hecho, porque Dios te habría confirmado el reino. Pero mira lo que hiciste, ofreciste sacrificio y a ti no te corresponde. Es decir, ¿qué le pasó a Saúl? Cogió. Y cuando el profeta Samuel le dice lo que hizo él, Saúl no cayó a tierra, no se puso a lamentar, no reconoció su error. ¿Saben lo que le dijo? Quédate a mi lado, Samuel, para que el pueblo vea que somos amigos, quédate a mi lado para que el pueblo me reconozca. Es decir, él lo único que le preocupaba su apariencia, lo único que le preocupaba Amén. Mostrarse bien ante las personas. Amén. Se equivocaba y no reconocía sus errores. David no, David se equivocaba, Dios le hablaba y él reconocía. Y no le importaba que la gente se enterara de sus pecados, no le importaba. Lo único que le importaba era que el Señor le perdonara. Es decir, que lo cojo no se salga, que lo cojo no se salga del camino.